Buenos días, familia. Tengo una pregunta para todos y quiero que alcen la mano los que han visto esto. Y no lo piensen tanto. ¿Quién ha visto una ventana? Los que no alzaron las manos no me escucharon o son mentirosos. Otra vez, ¿quién ha visto una ventana? Todos. Creo que todos hemos visto una ventana. Una ventana puede servir o sirve como, pues claro, sabemos, una barrera, protección, pero una ventana, el propósito de ser claro, es uno ver una imagen o ver lo que está al otro lado, ¿verdad? Y si vemos una ventana, a veces a cierto punto del día o dependiendo del ángulo, pero a veces es más la intención de uno o el enfoque de uno. Esa ventana puede ser súper transparente, pero a veces con la intención o el enfoque necesitado, a veces se ve como un espejo, ¿verdad? Todas las mujeres dijeron, sí, todas las ventanas se parecen a un espejo, puedo ir y maquillarme. Pero una ventana sirve como algo en que uno puede ver lo que está al otro lado, pero también de cierta perspectiva y con el enfoque intencional, también se vuelve como un espejo. Jesús, ahora que todos tenemos eso en la mente, una ventana que también se parece como un espejo, Jesús enseña usando algo parecido. Jesús enseñaba con algo parecido que es como una ventana. Él enseñaba con parábolas. Todos dicen, ¿cómo así? Una parábola, una ventana, un espejo, ¿cómo así? Vamos a llegar a eso. Jesús usó parábolas para revelar verdades profundas a aquellos que estaban abiertos a escuchar, pero también para desafiar a aquellos quienes tenían corazones endurecidos. Las parábolas actúan como un espejo y una ventana. Un espejo, ¿por qué? Un espejo refleja, y sus parábolas reflejan nuestros propios corazones, y una ventana nos muestra y nos revela algo, nos revela el reino de Dios, porque Jesús vino a establecer y mostrarnos este nuevo reino, el reino de Dios. Hoy comenzamos una serie en la que vamos a ver y estudiar las parábolas, el significado detrás de las lecciones que Jesús enseñó a través de todas estas parábolas. ¿Cómo se llama la serie que estamos empezando? Parábolas. Entonces, ¿qué es una parábola? Parábola es bien sencilla, es una historia sencilla utilizada para ilustrar una lección moral o espiritual. Una de las cosas que vas a notar durante esta serie, o si has leído los evangelios cuando Jesús enseña con las parábolas, muy a menudo empieza con el reino de Dios es como, y explica. El reino de Dios es como, ahí está la ventana, nos da un poco de la imagen de cómo es el reino de Dios. Entonces Jesús no solo contó historias, no, sino que reveló y estableció un nuevo reino. Sus parábolas no eran ilustraciones, así que no tenían sentido. No. Eran, quiero que escuchen esa palabra, invitaciones. Eran invitaciones a ver, entender y alinear nuestras vidas con la realidad del gobierno y el reino de Dios. Y a través de estas parábolas, Jesús retaba las formas de pensar de la gente, exponía corazones endurecidos o desalineados y revelaba los valores del reino de Dios. Ahí está, exponía corazones con la parábola que se revela como un espejo, pero también una ventana estableciendo el reino de Dios. ¿Por qué es que Jesús enseñó y usaba estas parábolas? Porque Jesús hablaba verdad, pero permitió que cada persona, aquí está la parte de la invitación, permitió que cada persona luchara con ella en su propio corazón.
tal como lo haremos nosotros en esta serie. Él no decía, mira, esta es la lección. No. Compartía la parábola y hay muchas veces que no explicaba la parábola. Entonces invitaba para que uno esté luchando con qué es qué quiere decir esa parábola. Algunos escuchaban y entendían, mientras otros escuchaban y se iban sin ser cambiados. Entonces nosotros, al escuchar esta serie, estos mensajes que vamos a estar viendo, varias diferentes parábolas de Jesús, quiero que todos tengamos estas preguntas en mente. Primero, ¿vamos a ser gente que escucha y entiende, o escucha y nos vamos sin ser cambiados por la palabra de Dios? Entonces, las preguntas: ¿voy a escuchar? ¿Voy a entender? Y lo más importante, ¿aplicaré lo que escuché? Oremos. Padre, gracias por tu presencia. Gracias, Padre, que pasamos un momento hermoso en tu presencia, declarando que no hay nada mejor que tu presencia, nada mejor que adorarte a ti, estar aquí como iglesia. Padre, gracias por esta oportunidad. Padre, pido que al empezar esta serie, al estudiar tu palabra, al estudiar las parábolas de Jesús, ayúdanos, Padre, ver esa imagen del reino de Dios, ver esa imagen y esas enseñanzas que viniste a establecer en este mundo. Y también, Padre, revélanos y expone a dónde estamos desalineados, a dónde en nuestros corazones estamos mal, Padre. Ayúdanos, revélanos la lección de estas parábolas, de toda esta serie, Padre, y hoy que tengamos un corazón abierto, una mente abierta y oídos para escuchar tu voz. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. La parábola de hoy en realidad es la que vamos a ver todo lo que acabamos de hablar de la explicación de las parábolas. Solo hay una cosa que no vamos a ver en esta parábola. Es una que es más corta y es una que no empieza con el reino de Dios es como, pero sí tiene una lección del reino de Dios que vamos a ver en unos momentos. Y Jesús compartió esto, nos dio una imagen, un vistazo del reino, pero también expuso los corazones de personas específicas en esta parábola. ¿Alguna vez has escuchado la frase, las acciones hablan más que las palabras? ¿O los hechos hablan más que las palabras? ¿Sí? Esto, quiero que tengan eso en mente como el tema principal del mensaje de hoy. Karen, gracias, compartió la pregunta que es como el título, ¿cuál hijo eres tú? Que vamos a llegar a eso, pero quiero que tengas en mente, las acciones hablan más que las palabras, pero cambié las palabras un poco en eso, en decir, la verdadera obediencia. ¿Quién quiere ser obediente aquí a la voluntad de Dios? Amén. La verdadera obediencia es más que palabras, o es más que decir palabras. Pero requiere ¿qué, iglesia? Requiere acción. Ahora, leamos la parábola de hoy. Es la parábola de los dos hijos. No es la parábola del hijo pródigo, es una parábola diferente, la de los dos hijos. Mateo 21, 28 a 30. Dice, ¿qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía dos hijos. Se dirigió al primero y dijo, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. ¿Qué dice el hijo? No quiero, contestó. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Y este contestó, ¿cómo contestó, iglesia? Sí, señor, pero no fue. Bueno, esa es la parábola. Y si lo leemos, imagínate tú, Dios, háblame hoy. Voy a abrir tu palabra y a donde caiga mi dedo vas a hablar.
y abres esta parábola, lees esos dos versículos y uno dice, bueno, hay un hijo que obedeció, otro que no, uno dijo que sí, uno dijo que no. No entendemos. Eso demuestra la importancia del contexto. El contexto. Vamos a ver que las parábolas son muy importantes por el contexto. Pero no solo las parábolas, cuando leemos la palabra de Dios, es muy, muy importante saber y entender el contexto. Porque si no, primero, no entendemos el mensaje, pero dos, es muy peligroso porque se puede usar la palabra de Dios de una forma que no fue la intención. Entonces, el contexto es muy importante. ¿Y cuáles son las preguntas que nos debemos hacer al encontrar este contexto? Una de las primeras cosas es, pues, ¿quién lo dijo? Y en ese contexto sabemos que estamos estudiando las parábolas de Jesús. Entonces, ¿quién lo dijo? Jesús. Yo sé que muchos no van a saber esto. ¿A quién se le dice? A los fariseos. En un momento vamos a ver todo el contexto, pero ¿a quién se lo dice? A los fariseos. ¿Por qué se lo dice? Entonces, ¿quién lo dijo? ¿A quién? ¿Por qué lo dijo? Ok, vamos a ver el contexto en unos minutos, el por qué. ¿Quién más estaba escuchando? Estaban las prostitutas, recaudadores de impuestos, los marginalizados, los pecadores, digamos. ¿Y qué pasa? ¿Qué estaba pasando en este momento? Vamos a ver en un minuto. ¿Y qué podría significar esto en ese momento en la cultura? Esa es otra cosa, iglesia, que nos lleva a estudiar más, que es qué significaba esto en el contexto de ese día, en la cultura de ese día. Porque tal vez es algo normal, pero hoy en día sería algo terrible, o al revés. En ese día es algo terrible y hoy lo vemos como que no tan malo. Entonces, muy importante, y ya al entender la lección, al entender la enseñanza con el contexto, lo aplicamos al día de hoy. Ese es como la clase principal para estudiar la palabra de Dios, es el contexto, muy importante. Entonces, vamos a ver el contexto. Capítulo 21, estamos empezando la parábola en 28, entonces les voy a resumir esos 27 versículos. En el capítulo 21 de Mateo, Jesús está entrando a Jerusalén, lo que se llama la entrada triunfal, que ese es un momento muy especial. Es cuando Jesús está entrando, ya son sus últimos días antes de que lo crucifiquen. Entonces ya es esa última semana, lo que hoy decimos Domingo de Ramos, es ese mismo día. Entonces llega Jesús y ¿qué hace? Él va al templo. Y al llegar al templo encuentra gente vendiendo sacrificios y vendiendo cosas, y Jesús ve todo esto y dice, esto no es lo que debe estar pasando aquí en el templo, esto no está bien. Y dice que Jesús agarró las mesas y las volteaba. Entonces se enojó Jesús. Jesús estaba diciendo, esto es no lo que debe pasar aquí. Aquí es donde debe haber oración, adoración. Y en ese momento llegaron ciegos, llegaron cojos, y él sanó a todos. Decía, sanaba a todos quienes llegaban. Y en ese momento también se veían los fariseos. Los fariseos, siempre que leo lo que dicen los fariseos y describen los fariseos, yo me imagino que los fariseos hablan así cuando le hablan. Entonces llegaron y están mirando. Luego dice, un día, 2 días después, Jesús regresa al templo y está dando una enseñanza. Y luego llegan los fariseos y le hace una pregunta a Jesús. Le dice, ¿quién te ha dado autoridad para hacer lo que estás haciendo? Así me imagino que hablan los fariseos o hablaron. Y Jesús, siendo Jesús, me fascinan las respuestas de Jesús, porque a veces parecen tan sencillas, pero uno dice, wow, qué sabiduría, qué revelación. Él le dice, yo te diré con qué autoridad estoy aquí,
Pero primero responde esto y les hace una pregunta a los fariseos. Les dice, el bautismo de Juan, el ministerio de Juan, Juan el Bautista, ¿fue del cielo o fue de origen humano? Y los fariseos reconocieron lo que Jesús le estaba preguntando. Entonces dice la palabra que tuvieron una conversación los fariseos. Entonces me imagino Jesús enseñando, estamos aquí, hay varias gente. Llegan los fariseos, les hace la pregunta, entonces los fariseos dicen, déjanos discutir este asunto. Entonces empiezan a hablar y ¿qué es lo que dicen? Bueno, si decimos que Juan, el ministerio de Juan es del cielo, van a decir que por qué es que nosotros no creímos a Juan, porque no apoyaban y no creían en el ministerio de Juan y el bautismo. Entonces en ese momento dicen, bueno, si decimos que es de Dios, nos van a decir que somos mentirosos, que por qué no creímos, ¿ok? Y ahora la otra respuesta, si es de origen humano y decimos, no, es de origen humano, ellos reconocieron que en ese momento todos los que estaban presentes, todos reconocían que Juan su ministerio era de Dios. Entonces ellos decían, bueno, cualquier respuesta nos va a ir mal. Entonces dijeron, vamos a decir algo muy sabio. No sabemos. Así responden los fariseos, dicen, no sabemos. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Dice, bueno, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad estoy haciendo estas cosas. Y en ese momento, ese es el versículo 27. Al 28 es cuando comparte Jesús esta parábola. Que hay un hijo, dice, ¿qué piensas tú? Hay un hijo que se le pidió ir a trabajar en el viñedo. Y respondió, ¿qué, iglesia? El primero dijo, no quiero. Después cambió de pensar, se arrepintió e hizo lo que le pidió. Luego le pregunta al segundo hijo, hijo, quiero que vayas a trabajar al viñedo. Le pregunta lo mismo. ¿Y qué contesta el segundo hijo? Sí, sí, señor, dice el segundo hijo. Sí, señor, pero no lo hace, ¿cierto? Ok, algo muy importante, que las personas que salen en las parábolas, no es así como que Jesús inventó personajes. La mayoría del tiempo representan a alguien quien está escuchando las parábolas. Entonces Jesús les hace esta pregunta, les da esa parábola, pero antes de continuar, quiero que entendamos estos dos hijos, porque si les voy a preguntar cuál hijo eres tú, tenemos que comparar y mirar qué representan. Entonces, en las pantallas vemos el primer hijo, rebelde pero arrepentido. ¿Okay? Dijo que no, pero reconoció, ¿sabes qué? Estoy haciendo mal y tiene razón lo que me pidió. Y se tienen que acordar, en este tiempo no era la ley, digamos, pero cultural, todo se movía en honor, cómo se honraba. El honrar al padre, si le pidieron hacer esto y dice que no, está deshonrando al padre y eso es un pecado. Entonces, el primer hijo, rebelde pero arrepentido, dice no, pero luego se arrepiente y obedece. Entonces, deshonra, comete un pecado, pero se arrepiente y dice, ¿sabes qué? No, debo hacer lo correcto. ¿A quién representa el primer hijo? Representa a los recaudadores de impuestos, a los marginados y a las prostitutas, quienes estaban todos presentes en ese momento. Podemos decir los pecadores. Ahora, hijo número 2. El segundo hijo, religioso, pero ¿qué, iglesia? Desobediente. Dice, sí, señor, pero nunca cumple lo que dijo. ¿Representa a quién? A los fariseos y los líderes religiosos. Al mirar estos dos hijos,
Posiblemente todos nosotros en algún momento hemos estado como el primer hijo, donde Dios de pronto nos dice algo y decimos, no, estás incorrecto, Dios. Yo no soy esa persona para hacer eso. O tal vez te pregunta dejar algo y tú no. Eso me ha pasado a mí. Dios me ha dicho, vas a hacer esto y yo, no, estás equivocado, Dios. De pronto es el otro Estefan, pero yo no. Pero luego, después de un tiempo, es como, wow, Dios, sabes que sí, creo que tal vez no cometiste un error, entonces sí voy a hacer lo que me pediste. Pero no lo hagamos tan religioso, digamos. A veces mi mamá, o antes, me pedía hacer algo y yo decía, no lo voy a hacer. O no voy a ir a esta reunión, no voy a hacer esto. Y después, sé que lo correcto es ir. Entonces debo ir. ¿Alguna vez alguien ha estado así que dice que no va a ir, pero luego reconoce que no lo debo ir? Bueno, el segundo hijo, no voy a preguntar si hay alguien aquí que se relaciona con él, porque en esta iglesia ninguno es así, que dice las palabras correctas, que se viste de la forma correcta, puede decir todo lo que hace para Dios, puede decir sí Señor, dice todas las cosas correctas, pero sus acciones no son igual a sus palabras. Pueden decir todo lo que han hecho para Dios, pueden decir que yo sé esto y esto, pero sus acciones hablan otra cosa. Entonces, iglesia, no seamos esos cristianos que decimos cosas, que decimos que sabemos o hacemos estas cosas, pero nuestras vidas dicen otra cosa, nuestras acciones dicen otra cosa. No seamos de los que dicen que actuamos de cierta manera, pero en realidad actuamos de otra forma. Las acciones hablan más que las palabras. La verdadera obediencia es más que las palabras. Requiere acción. Y en este momento ya entendemos por lo menos quiénes son los hijos, pero todavía no entendemos, ok, Jesús, ¿por qué compartiste esto? Ahora comparte Jesús, la revelación de Jesús. En Mateo 21, 31 a 32, Jesús les hace una pregunta a los fariseos. Le dice, ¿cuál de los dos hizo lo que su padre quería? Y los fariseos dijeron, yo sé la respuesta a esto. El primero. Ni se dieron cuenta que cayeron en la trampa ahí en ese momento. Continúa Jesús. Les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de Dios. Porque Juan vino a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron. Por los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí creyeron en él. Incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Jesús en este momento reveló el mensaje de su parábola. Reveló que ¿quién es el primero y segundo hijo? Ese segundo hijo claramente eran los fariseos. Y dice al final del capítulo, Jesús comparte dos parábolas más y dice que los fariseos reconocieron que Jesús estaba hablando de ellos y se enojaron y querían arrestarlo. Entonces esa parábola que era ventana se convirtió en espejo y reconocieron, wow, está hablando de mí. Y vemos eso con las parábolas que, wow, sí entiendo, y después, está hablando de mí. Y eso nos pasa mucho al leer las parábolas, al leer la palabra de Dios. Pero no es solo entenderlo, tenemos que actuar en lo que aprendemos. Entonces Jesús lo que hace es como que invierte las expectativas aquí. ¿Por qué? Porque muestra que el reino de Dios y su naturaleza es contracultural. Es casi lo opuesto de lo que esperamos aquí, lo que es normal aquí en la tierra. Los religiosos asumían que eran justos, que ellos merecían entrar al reino, pero eran desobedientes y no creían, no se arrepentían.
Y lo que Jesús decía es que los pecadores, los que sí se arrepintieron, van a entrar primero en el reino. Y nos enseña ahí que el reino pertenece a los menos esperados. En este contexto, entendiendo que los fariseos, que los pecadores van a entrar primero, ¿cómo así? El hecho de que alguien parezca justo no significa que está siguiendo a Dios o digamos obediente a lo que le está pidiendo Dios. Y al ver esto realmente pone en perspectiva lo que dijo Jesús en otra discusión con los fariseos. En Lucas 5:31 a 32, lo que está pasando aquí, el contexto, es que Jesús está invitando a los discípulos. En este caso estaba invitando a Mateo, que también era recaudador de impuestos. Entonces, en ese momento que Mateo dijo, sí, te seguiré, hicieron una comida y todos estaban comiendo. Y llegaron los fariseos y decían, ¿cómo es que vas a comer con esa gente? ¿Cómo es que vas a comer con esos recaudadores de impuestos? ¿Cómo es que vas? Y la respuesta de Jesús, Lucas 5:31 a 32, dice, no son los sanos que no necesitan médico, sino los enfermos. Luego explica, contestó Jesús, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Gloria a Dios que Dios no juzga por la apariencia religiosa, sino por el verdadero arrepentimiento y obediencia. Gloria a Dios que Jesús llegó porque necesitamos un Salvador. Jesús llegó porque necesitamos a alguien, porque si no lo necesitamos, pues, y eso es lo que le está diciendo a los fariseos, el hecho de que alguien parezca justo no significa que está siguiendo a Dios. Entonces, al llegar a la misma pregunta que les hice al principio, ¿cuál hijo eres tú? ¿Estamos hablando simplemente por obediencia y diciendo cosas que parecen bien? ¿O estamos viviendo lo que estamos diciendo y hablando? ¿Hay algo en nuestras vidas que Dios nos ha estado llamando a hacer o nos ha estado hablando o revelando, pero lo hemos estado retrasando o esperando mucho para hacerlo? Les dije que las parábolas son una ventana, pero también un espejo que nos revela mucho a nosotros. Y esta parábola es bien corta y nos da el mensaje ahí mismo, pero yo creo que es una parábola que fue perfecto para empezar la serie, porque nos lleva a reconocer, wow, ¿cuál hijo soy? Al escuchar todo lo de las parábolas, las lecciones, ¿qué voy a hacer con esa revelación? ¿Qué voy a hacer ahora que entiendo? Para concluir, esta parábola nos desafía a cada uno de nosotros a examinar nuestra respuesta al llamado de Dios. Si hemos sido como el primer hijo, rechazando inicialmente a Dios, pero luego obedeciendo, dice que Dios nos da la bienvenida. Aunque hemos huido, aunque hemos dicho que no, pero si nos arrepentimos, dice que nos da la bienvenida. Gloria a Dios. Y si hemos sido como el segundo hijo, diciendo las cosas correctas, diciendo cómo es que servimos a Dios, decimos qué es lo que conocemos, pero nuestras acciones no lo demuestran o no cumplimos con eso, es hora de arrepentirnos y comprometernos a la verdadera obediencia, porque no es suficiente conocer la voluntad de Dios, debemos hacer la voluntad de Dios. No es suficiente conocer la voluntad de Dios. Hace una semana les hice la pregunta, si nos vamos a alinear es importante conocer la voluntad de Dios. ¿Quién quiere conocer la voluntad de Dios?
Amén. Ahora, no es suficiente solo conocer la palabra de Dios, pero tenemos que hacer la voluntad de Dios. Si estamos pidiendo, Dios, revélame tu voluntad, y no lo hacemos, eso es peor que pecar. Eso es lo que se llama una transgresión, que ya entendemos, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, sabemos la consecuencia, y aún así no lo hacemos. Porque una cosa es ser ignorante y no saber, pero el saber y no hacerlo es peor. Santiago, me fascina Santiago, ese libro nos revela mucho. Santiago 1:22 lo dice así: no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. No se contenten solo con oír la palabra, iglesia, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Y hoy, para concluir, vamos a estar escuchando muchas parábolas estas próximas semanas. Y creo que esto nos debe enseñar que debemos tener un corazón abierto, una mente abierta, oídos para escuchar, solo si queremos alinearnos a la voluntad de Dios. Porque si solo estamos aquí para escuchar la palabra y no ponerlo en acción, ¿qué dice Santiago? Te estás engañando a ti mismo. Te estás engañando a ti mismo. Honestamente, es peor estar sentado aquí conociendo la voluntad de Dios y salir y no haces ningún cambio en tu vida. Es peor. Pero yo sé, yo confío y declaro en el nombre de Jesús que aquí es una iglesia llena de gente quien queremos conocer a Dios, conocer la voluntad de Dios para hacer la voluntad de Dios. Y yo sé que este año nos vamos a alinear. Al estudiar estas parábolas, vamos a ver la imagen del reino de Dios. Vamos a reconocer, no estoy tan alineado, pero gloria a Dios que me lo reveló, porque ahora sé qué es lo que tengo que hacer en mi vida, qué es lo que tengo que cambiar para hacer la voluntad de Dios en mi vida. No te limites a solo decir sí a Dios. Vívelo a través de la fe y la ¿qué, iglesia? Y la obediencia. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, que tú nos das una segunda oportunidad, aunque en el pasado hemos dicho que no. Tú nos perdonas siempre y cuando nos arrepentimos, Padre. Así que hoy, al escuchar esta parábola, Padre Santo, y hay dos hijos, Padre, pido que tengamos ese corazón como el primer hijo, que nos arrepintamos cuando reconocemos que hacemos mal, que nos arrepentimos y cambiamos nuestra forma de pensar, nos alejamos del pecado y nos acercamos a ti, Padre. Padre, háblanos por medio de tu palabra, háblanos por medio de las parábolas de Jesús, pero también danos el querer como el hacer. Danos la valentía, Padre Santo, a decir no a lo que tenemos que decir no y empezar a hacer lo que tenemos que hacer, que es tu voluntad, Padre. Pido que al estudiar y ver esas parábolas, Padre, que sea como una ventana, que vemos lo que tú quieres para nuestras vidas, pero que sea más como un espejo, revelando y exponiendo las cosas en nuestras vidas para que nosotros podamos corregir las cosas en nuestras vidas y hacer lo que estamos estudiando y reconociendo. Padre, pido que en este momento todas las personas que tienen eso en mente, tal vez Espíritu Santo ya te está revelando en este momento, iglesia, cuáles son esas áreas en tu vida en que tienes que corregir. Tal vez esta parábola ya te reveló ciertas áreas en tu vida. Padre, ayúdanos a corregir estas cosas. Perdónanos, nos arrepentimos.
Nos arrepentimos, Padre. Guíanos. Queremos ir agarrados de tu mano, Padre, confiando en ti con todo corazón, para que tú, Padre, nos muestres qué camino tomar. Queremos obedecerte, Padre Santo. Queremos obedecerte, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo, guíanos. Ayúdanos, Padre Santo. Les voy a pedir a todos que se pongan de pie. Y por 30 segundos que haya un silencio en el cuarto para que reflexionemos. Si el Espíritu Santo te reveló algo que está en tu corazón, que necesita atención, Padre, ayúdanos. Y si no te ha revelado algo, pídele al Espíritu Santo: revélame lo que no está alineado en mi vida. 30 segundos. El Espíritu Santo está revelando en este momento. Padre, gracias por revelar las áreas de nuestra vida que necesitan alinearse a ti. Ayúdanos no solo a ser gente que escucha tu palabra, pero hacedores de tu palabra. Gracias por revelarnos esto, Padre, y ahora nos comprometemos a corregir esto, ahora hacer lo que estamos aprendiendo y lo que estamos diciendo, Padre. Danos ese querer como el hacer, pero Espíritu Santo, guíanos, Espíritu Santo. Nos sometemos a tu voluntad, Padre Santo. Nos sometemos a tu voluntad y queremos hacer lo que tú quieres para nosotros. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.